Bueno, entonces habíamos quedado en... Lo último que me acuerdo fue que había quedado como que puedes tipar como que el string específicos, una variable. ¿Qué? ¿String? Ujú. O sea, decirle a una variable que puede ser tipo este string específico o este string específico y ya así como que decís, o Ah, sea, queda limitado. pero ¿eso dónde lo usamos? Ya no me acuerdo. En lo de qué pantalla ¿Los estaba, pues. tabs? Ajá. Ya. Sí. Bueno, pero entonces aquí como que lo que podíamos configurar era como un drum, ¿no? Pero entonces, ¿qué más habría que hacer? Recuerden que esto es como un tamborcito, pero realmente lo que queremos hacer es como una colección de tambores, ¿no? O sea, que sería como el kit. Entonces, ¿qué más deberíamos hacer? ¿O qué le hace falta a esto como para solucionar el problema? Pues primero debería tener como ya el botón como de ya finish y guardar como, habíamos dicho que íbamos a tener como dos drums, como uno en la parte de edición y luego la parte de edición ya queda guardada en una colección más grande, que es como ya terminado. Claro, claro, como que una cosa es este dron que estamos creando en este momento, pero al finalizar de crearlo, pues tiene que quedar en algún sitio. Sí, ok. Entonces sería esa otra, ya como colección de los drums finalizados. Y al final, esto que estamos viendo de alguna forma es como el editor. ¿Qué? ¿Se acuerdan que teníamos esa separación de cosas? Como que una cosa es el editor y otra cosa ya es el drum como tal. ¿Sí o qué? Habíamos dicho esto, pues una cosa es como el drum creator y otra cosa ya es el drum como tal. ¿Sí o qué? ¿El drum kit? No, el drum kit es la colección de drums y de cymbals. Pero tenemos es como un editor de tambores, pues. Lo que tenemos acá es como el editor de tambor, que es esta cosa que está dividida como en tabs, pues, o en pasos más bien, porque no tiene, realmente no tiene tabs, más bien son como pasos. Y ese por dentro también renderiza un drum, pero el input es como el drum creator, como el creador de tambores. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, vámonos. Ahora lo que deberíamos hacer es como tener la posibilidad de finalizar esto. Profe, ese drum creator, ya por todo lo que tiene, podría ser considerado un container. Más, lo que pasa es que no es tanto por todo lo que tenga, sino que usualmente los containers Reuso. representan páginas. Ujú. Son cosas como que no se repiten. Okay. Entonces, no lo sé. No sé, tal vez sí. Digamos que no hay problema, como que en algún momento yo decía, no, sí, tal vez sí es un container y lo paso a container. Sí, es solo una carpeta, ¿no? Ujú. Pero, a ver, ¿qué es lo que debemos hacer? Es como entender que este drum creator, eh, aquí le habíamos puesto como que era un arreglo, pero no, realmente no es un arreglo, es un solo drum creator. El drum creator es como el input. O sea, el drum creator, a ver, escribámoslo acá abajo, como que permite crear tambores uno por uno. Es como el input de todo el tambor. O sea, donde está la interfaz, donde yo creo un tambor y luego otro tambor. ¿Sí? Este drum creator es el que me va a permitir como hacer uno y finalizarlo. Al finalizarlo, este drum pasa ya como a un arreglo de drums que están finalizados. ¿Sí? Como que yo, este que estoy viendo aquí es el que todavía no está finalizado. Yo lo estoy como creando y deberíamos tener como un botón de finish para ya finalizar esto. ¿Sí? Bueno. ¿Sí o no? Sí, Sí. Sí. ponerlo. ¿Cómo? A ver, ¿a qué me refiero?
En app dijimos que teníamos un DROM creator. ¿Sí, okay? Probablemente solo necesitemos un DROM creator. Ese DROM creator adentro sabe cuál es el tab y él controla cuál es el tab en el que está en ese momento y él controla cuál es el DROM que se está creando en ese momento. ¿Ya? Pero el DROM creator solo debe representar un DROM, el que se está creando o editando en ese momento. Un momento. Listo. ¿Sí me entienden? Como que este es el que lo va a crear, pero una vez creado, esta información de acá, que es un solo objeto, debe pasar es como a un arreglo de DROM types. Luego tenemos que tener es como un DROM type, pero que sea un arreglo, que es el que ya tiene el arreglo de todos los DROMs finalizados. ¿Sí? La pregunta es, ¿dónde será que tiene que estar guardado este arreglo de DROM types? O sea, los tambores que ya están finalizados, que ya terminé de editar. Pues el que está renderizando al Drone Creator, o sea, la app. En Diría este yo. caso, tal vez sería como la app. Y como que el DROM Creator me sirve para crear tambor por tambor, pero al terminar de crear uno, tienen que quedar como en el kit, pues, que es la colección de tambores. Sí, ¿Ya? porque de esa Entonces, tal manera vez yo también podría pasarle al Drone Creator como parámetro, como un tambor para editar. Por ejemplo. para editarlo, claro. Ajá. Sí. En este momento solo nos sirve para crear, pero puede que también nos sirva para editar, ¿no? Porque los inputs son los mismos. Entonces, ya ahorita miramos eso. Pero el hecho es que app tal vez necesitas como un estado, ¿cierto? Como drums, set drums. Y aquí es donde realmente va a estar guardado el arreglo de drums. ¿Sí? React, use state, es un arreglo y es de tipo drum type array. ¿Sí? Y acá únicamente pasa cuando termina de ser creado. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, bueno, acá en el Drum Creator podemos hacer ciertas mejoras. Por ejemplo, el botón de back, como que no tiene sentido que se muestre cuando estoy en el primer paso, ¿no? Como que acá yo no puedo ir más atrás. Entonces, tal vez aquí no deberíamos mostrar el botón de back. ¿Cómo hacemos esto? Pues le decimos que solo si tab es diferente de size, que es el primero, ¿no? Solo si tab es diferente de size, mostramos el botón back. Y lo mismo con el next, ¿no? Porque solamente si tab es diferente de quién, ¿no? De other es el último, ¿no? Solo si no estoy en other, muestro el botón de next. Y así para de finalizar, que solamente demuestre cuando está en hora. Exacto, entonces tengo next, aquí que estoy en la mitad, entonces puedo ir atrás o adelante. Y cuando estoy en el último, solo puedo ir atrás. Asimismo, deberíamos tener un botón como de finish, ¿no? Finish, que solo se muestre si tab es other. Y pues aquí deberíamos hacer algo. Handle finish. Ese handle finish pues no existe, ¿no? Const handle finish. Tenemos que pues como ver qué es lo que tenemos que hacer allí. Pero ahí ya estaríamos mostrando ese botón únicamente en el último paso. ¿Sí? Miren que para mostrar o ocultar, lo mismo que ya hemos visto, ¿cierto? Simplemente es el leaf que usamos en React. ¿Sí? Yeah. Bueno, ¿qué deberíamos hacer entonces en el finish? ¿Cómo
¿Cómo procedemos? Hasta aquí, la información la estamos guardando acá dentro del Drum Creator. Es como una información de alguna forma volátil, le podríamos llamar. O sea, esta información se cambia aquí, pero como que solo representa un estado como transicional, o sea, solo mientras lo estoy creando. Pero cuando lo finalizo, debería pasar a otro sitio, porque cuando vaya a volver a empezar a hacer otro tambor, como que esto va a volver a sus valores iniciales, ¿no? Claro. Entonces, para eso creamos este arreglo acá. Entonces, la idea es que en el finish, yo tengo que tomar esta información, que ya está como editada con lo que yo le había puesto, tomar esta información y guardarla es como un nuevo elemento acá del drums. ¿Sí o qué? Sí. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Se le podría pasar un handle como una función para que retorne como el tamborcito. Entonces, básicamente el Drum Creator va a tener como un evento que nos va a avisar cuando haya terminado, ¿cierto? Y sabemos que le podemos pasar ese evento de dos formas, básicamente. O pasársela como parámetro, que es la más básica, que funciona muy bien, por ejemplo, aquí que está directamente adentro. O sea, yo lo tengo aquí en app y se lo voy a pasar a Drum Creator. La otra forma es con un contexto, que requiere pues como crear el contexto, pero lo que nos permite es no pasarla como parámetro, sino poderla leer como acá directamente. Y esa es chévere cuando yo tengo como las cosas bien separadas, como una dentro de otra, ¿cierto? Entonces, yo creo que podemos usar ambas como para ver cómo se utilizarían las dos, pero en este caso que está como aquí tan cerca, usemos de una los props, ¿cierto? Aunque también sería bueno lo del history en el sentido de que pues estamos en app, ¿no? Y no sabemos si de pronto Drum Creator lo vamos a meter como en más componentes. Entonces no sabemos cuánto se nos va a alejar. No. No sé si lo vamos a Texto. pasar. ¿Cómo? Pero no sé por qué dice history. Ve, sí, el contexto de eso. Sí, el contexto. Claro. Además, seguramente esto luego lo vamos a separar en pantallas. Pues vamos a usar como el React Router. Y usualmente el React Router separa más las cosas. Entonces, sí. De nuevo, es difícil como leer el futuro, ¿no? Entonces, digamos que no estaría mal empezar por la forma más simple y en el momento en el que necesitamos la forma un poquito más compleja, pues la ponemos y ya, no hay ningún problema. O sea, es lo que uno hace usualmente. A menos que las cosas estén como ya muy bien delimitadas y uno tenga mucha planeación hacia cómo construye todo, o tenga más experiencia, pues si puedan predecir que van a necesitar algo, pues ahí sí, pero cuando uno está aprendiendo sobre todo, pues es fácil, lo mejor es empezar por la más fácil e irle aumentando complejidad cuando lo necesita, no desde el principio. ¿Vale? Pero entonces, lo que sabemos es que Drum Creator debe pasarle o debe avisarle a su padre de alguna forma que ya terminó de crear uno. ¿Sí o qué? Eso, pues seguramente requiere que reciba como una propiedad un onFinish o un on algo. Es un evento, entonces seguramente debe llamarse on. Y ese evento, ¿qué es lo que va a pasar? Un new drum, que es de tipo drum type. Y esto pues no debe retornar nada. ¿Sí? O sea, que yo esté colocando esto aquí, ¿qué significa? Que el padre, o sea, quien sea que renderiza el Drum Creator, debe pasarle un handler al evento onFinish. Ese handler le va a permitir a quien sea que renderiza el Drum Creator saber cuándo se terminó de crear ese drum, y cuando se terminó de crear, el padre va a recibir el new drum, que es de tipo drum type, que es lo mismo que estamos guardando en este estado. O sea, básicamente, aquí, bueno, aquí lo recibimos acá en las props, onFinish, y acá en el handle finish vamos a llamar al onFinish
pasándole el drum. ¿Sí? O sea, el drum creator, como lo estamos usando acá, entonces lo mismo, const handle drum creation finish. Es una función que le podemos pasar aquí al onFinish, handle drum creator finish. Si no nos acordamos qué es lo que se supone que recibe, pues si le dejo el mouse encima, él me dice, es que este te va a mandar un new drum. Esto es un new drum que es de tipo drum type. Con este new drum, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí en app sí tenemos el arreglo, pues simplemente se lo añadimos al arreglo. ¿Sí o qué? Sí, pero toca clonarlo y todo eso. Vale, entonces aquí, bueno, lo que habíamos hecho antes era como const, copy es igual a drums.slice, luego copy.push, new drum, ¿sí o qué? Y luego pues sí le decimos set drums, que sería copy. ¿Se acuerdan que la clase pasada, creo que fue, vimos otra sintaxis que era set drums? Todos los setters permiten de una vez pasarle el nuevo valor o pasarle una función que recibe el valor actual o el valor pues, previo, como prefieran verlo. Y con ese valor previo, pues yo puedo hacer algo. Miren que si yo quiero agregar algo al arreglo, es como coger el arreglo actual y añadirle uno al final. Entonces podemos decirle que vamos a devolver un nuevo arreglo pegando todos los elementos del anterior más el nuevo. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? Es lo mismo que esto. ¿Sí tiene sentido por qué? ¿O no? Sí, sí. Sí. Profe, y ahí ya quita el elemento que está en Drum Creator. No. Hasta aquí, lo único que habríamos hecho es esto, a drums, agregarle un nuevo elemento. Por ejemplo, aquí vamos a imprimir simplemente el drums.length para ver qué pasa. Miren, este length está en 0. Y si yo llego acá, abramos las herramientas de desarrollo aquí en Components. Miren, app tiene este estado, que son los drums. Y es un arreglo vacío en este momento. Cuando yo le dé finish, ahora es 1. Miren que acá ahora es un arreglo con un objeto. ¿Sí ven? Que tiene diámetro 10, altura 5. Bueno. Y yo aquí me voy atrás y cambio algún color y le cambio el diámetro. Y vengo acá y le doy finish. Ahora me agrega otro. Y que ahora es un arreglo con 2 elementos. Miren que este tiene un diámetro mayor, 18. Este tiene rojo. ¿Sí? Sí, entiendo. Hasta ahora lo único que hemos hecho es pasar este del Drum Creator al Drums. ¿Cierto? ¿Qué más habría que hacer? Para salirnos de ahí. Resetear las opciones del creator, ¿no? Porque Claro. Sí, exacto. Como que si yo finalizo, debería volver a las configuraciones iniciales. Además, seguramente yo me voy es como a una pantalla donde veo es la lista de los que ya creé, ¿no? Tienen que pasar más cosas, seguramente. ¿Sí o qué? Sí, supondría que el reinicio pues lo haría el que se encargue de re-renderizar el componente de Creator, ¿no? Si alguien Pero, lo llega a volver a abrir. pero para que eso pase, el componente de Drone Creator tiene que dejarse de renderizar y luego volverse a renderizar. ¿Cierto? Por ejemplo, si nosotros hacemos en app una vez el sistema de rutas, si este cambia la ruta, pues ya deja de renderizarse y pues cuando vuelva a renderizar vuelve y reinicio. Exacto.
Si aquí ya metemos como páginas, y hacemos que el Drum Creator sea una página y luego que nos pase a otra página que sea donde vemos el kit, como la lista, ya eso automáticamente va a hacer que cuando vuelva a entrar al Drum Creator, pues voy a ver los valores iniciales. ¿Sí? Segundito. Listo, entonces, bueno, para eso, creo que yo aquí todavía no he instalado React Router. Entonces, pues, yarn add React Router DOM, ¿es que es? Bueno, y acá entonces vamos a hacer más bien como dos páginas, ¿cierto? Acá vamos a poner un browser. ¿Será que esto tengo que agregarle el types? ¿No me acuerdo? Listo, entonces browser router. Ven que siempre tenemos que tener un router. Y en ese router entonces ya podríamos tener las rutas. Por ejemplo, una ruta, ¿cómo le llamamos? Vamos a el path sea new /new from. Y esto pues va a renderizar el Drum Creator, ¿cierto? Como Drum Creator necesita una propiedad que usamos. ¿Se acuerdan que hay una diferencia cuando yo quiero renderizar cosas que necesitan propiedades y cosas que no necesitan propiedades? ¿Sí se acuerdan o no? ¿No? ¿Me voy a repetir, por favor? Si yo quisiera renderizar Drum Creator sin pasarle ninguna propiedad, o sea, sin pasarle el onFinish, Sí. obviamente pues Drum Creator no se puede porque necesita el onFinish. Pero si fuera un componente que no necesita nada, yo le paso component. Y le digo, pues que es el Drum Creator. Uy, Drum Creator. Así, de esta forma, ¿no? Pero si es un componente que necesita propiedades, como en este caso, no se usa component, sino que se usa render. Ok. Render que recibe una función y esa función pues debe retornar lo que sea que quiero renderizar. ¿No? Entonces de esa forma le puedo poner una propiedad. ¿Sí? Y así como tenemos new drum, también podríamos tener, por ejemplo, una ruta para drum kit, por ejemplo, que es donde vamos a renderizar la lista de los drums que ya creamos. Y vamos a renderizar un componente que pues todavía no tenemos. Ya lo vamos a crear. Pero el hecho es que después de finalizar, y cuando sea que finalizamos, debería pasar a este drum kit. ¿Sí? ¿Tiene sentido hasta ahí? Sí. Sí, pues para ver el que se ha creado, ¿cierto? Claro, para verlo añadido a la lista, además, de los otros. Bueno, Y lo ponemos nulo porque pues todavía no hemos creado ese elemento visualizador, obviamente. O claro, puedes poner ahí como el length del arreglo, como tienes ahorita. bueno, eso. Por ahora, pues, entonces hagamos simplemente como un h2 con drums.length. La cuestión es que acá
pues tenemos que hacer esa redirección automática, ¿no? Pues, ¿cómo haríamos eso? O sea, primero tenemos que ir a New Drum. ¿Sí, ok? Ah, bueno. Volver a iniciar esto. Y cuando hayamos finalizado, o sea, cuando se llame este handle drum creation finish, tenemos que redirigir al usuario a este drum kit. Sí, o sea, si estamos acá en el root, pues no vemos nada porque no le hemos puesto al root que haga nada. Pero si nos vamos al new drum, pues vemos como el input. Y la cuestión es que cuando yo le dé acá en finish, tiene que automáticamente pasarme a la otra ruta, que sería drum kit. Es que, ¿no? ¿Con el history o como dijo aquí Juliet, con el redirect? El history, ¿se acuerdan cuándo se usa? ¿O el redirect cuándo se usa? Yo recuerdo que tú nos comentaste que la diferencia esencial es que el history te permite quitar o poner opciones como que se visualice en el historial si se hizo ese paso. No, eso no es. Ambos permiten hacer eso. Entonces no me acuerdo. La diferencia es que el redirect es un componente. Que sea un componente quiere decir que hay que retornar ese componente o hay que renderizar ese componente. O sea, un redirect es algo que yo tengo que poner así como return redirect. ¿No? Porque es un componente, literal, es JSX. O lo tengo que poner acá, por ejemplo, dentro de alguna condición. Sí, como que sí alguna cosa, entonces le pongo redirect. Es un componente. Yo no puedo usar un redirect como consecuencia de un clic, por ejemplo. Yo aquí no puedo poner un redirect. Como que return redirect. Pues no, porque lo único que puede retornar componentes es el componente como tal. O sea, el retorno principal. Pero acá adentro, pues no tiene sentido retornar esto. ¿Sí me entienden? Acá sí tendría sentido usar el history. ¿Sí? El history es una función que yo llamo. Y pues una función que se llama si la puedo poner, por ejemplo, como consecuencia de un clic. ¿Hay algún caso donde sea preferible usar el redirect como componente en vez de usar el método history? ¿Sí? Cuando yo, por ejemplo, tengo que, digamos, yo quiero decirle que si en algún momento el drums.length llega a ser, yo qué sé, 10, quiero redireccionar al usuario a algún sitio. ¿Sí? También Ok. cuando queremos hacer una redirección particular de un sitio a otro. O sea, cuando yo quiero decirle que me redireccione directamente desde, yo qué sé, desde algo hacia otra cosa. Entonces el mismo redirect se va a encargar de revisar primero que realmente esté dentro en la ruta algo. ¿Sí? En este caso, pues como lo estamos haciendo es como consecuencia de un clic, pues tal vez sería mejor es usar un history.push. ¿Vale? No estoy seguro, creo que aquí no nos va a funcionar el history.push porque app no está dentro del browser router. O sea, No, para eso, ¿cómo? no va a funcionar. Tuve ese problema cuando lo estaba probando y si no está dentro de un router no va a funcionar. Claro, como que aquí podríamos decirle, listo, vamos a hacer la redirección a DrumKit. Pero aplicación app no está dentro del browser router. App es el que renderiza el browser router. Entonces, sí, yo creo que aquí nos va a dar un error. Vamos a ver. Finish. Y no hace nada.
Bueno, no es un error, pero simplemente no hace lo que debería hacer. Debe ser por eso. ¿Sí? Porque el componente que usa el use history tiene que estar dentro de browser round. Entonces aquí no lo podríamos hacer, pero sí lo podríamos hacer en el DROM Creator. El DROM Creator sí se renderiza adentro de un browser router. ¿Sí? Entonces simplemente me voy a pasar esto de aquí, lo voy a pasar para acá. Entonces, use history. Y acá, perdón, me cojo ese history.push y lo ponemos es aquí en el handle finish. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Estoy en new DROM, por eso estoy viendo como el input del nuevo DROM. Le pongo que sea así ancho, que sea rojo arriba. Y al darle finish, pues miren que me llevó a DROM kit. Entonces ahí estamos viendo el 1. ¿Listo? Sí, perfecto. Ahora en DROM kit, bueno, vamos a crear como el componente que permita ver el DROM kit, ¿no? Así como tenemos un componente DROM y un componente DROM Creator, pues seguramente necesitamos un DROM kit. Sí, ok, que por dentro tenga DROM kit.tsx. Create, basic. ¿Serás? DROM kit. ¿Qué necesita el DROM kit para renderizarse? Un arreglo, el arreglo de la lista, ¿no? Tipo drum kit. La lista de drums. Entonces, drums, que es de tipo drum type array, ¿cierto? Es una lista de drums. Entonces, lo recibimos acá, drums. ¿Y con esto qué hacemos? Mapearlo. Mapearlo pero pues toca decirle qué componente y todo eso. Entonces, drums.map. Y aquí va a tener entonces un drum. ¿Y qué hago con ese drum? Para eso ya tenemos el componente drum, ¿no? O sea, miren que ese componente drum lo estamos usando dentro de DROM Creator, pero que es el que, este drum es el que renderiza el tambor como tal, pues el rectángulo con colores. Entonces lo podemos de una vez reutilizar acá mismo, ¿no? O sea, lo mostramos cuando lo estamos creando, pues para que uno pueda ver qué es lo que está creando, pero ya luego también lo usamos acá en la lista, pues para ver la lista de todos los drums que ya creé. ¿Sí? Que aquí le puse drum, entonces justamente calza con lo que ya tenía acá. Drum diameter, height, el color. ¿Sí? ¿Tiene sentido ahí o qué? Se me ha olvidado que si dentro de Drum Kit se utilizaba Drum de una vez. ¿No? Perfecto. Entonces acá, también dentro de Drum Kit seguramente necesitamos la posibilidad de volver al Drum Creator para crear otro, ¿no? Entonces aquí de una vez podemos poner un link que me lleve a New Drum. Me lleva a New Drum y pues Create New Drum, por ejemplo. Sí, okay. Y este Drum Kit, pues obviamente tenemos que renderizarlo aquí en app. Drum Kit y le pasamos drums. ¿Listo? Y como ambos componentes están usando el mismo estado, pues cuando desde Drum Creator yo afecto o uso pues el set drums, luego en Drum Kit pues voy a ver ese drums ya modificado, ¿no? Miren que, bueno, aquí como estoy usando el mismo, pues como no había reiniciado, perdón, él se había quedado con el estado anterior. Entonces, por ejemplo, algo que podríamos hacer es que si yo estoy en Drum Kit
pero no tengo ningún drum, pues como que no tiene sentido estar en DrumKit, ¿no? Como que yo solamente debería poder ver DrumKit y ya tengo al menos un drum creado. Entonces aquí podríamos usar el redirect, como que si estás en DrumKit, si yo estoy aquí adentro, quiere decir que la persona está viendo el DrumKit. Si estás aquí y drums está vacío, pues nada, andate al drum creator para que crees al menos uno, ¿no? Entonces aquí le podríamos decir que si drums.length es 0, retornamos es una redirección a /new drum. Miren que aquí, bueno, ahí de una me redirigió. Miren, si yo me voy a DrumKit, de una me redirige a new drum. ¿Sí? Pues porque la lista está vacía. ¿Sí? Entonces, aquí es un ejemplo perfecto para el redirect. Pues listo, estoy en new drum. Vamos a hacer uno casi verde, bello, finish. Entonces ahora estoy en DrumKit y estoy viendo la lista, pero pues la lista solo tiene una. Entonces vamos a crear otra. Entonces, este más bien como así, que sea más bien como azulito y que sí sea snare y finish. Y ahora veo es la lista con los dos que ya creé. ¿Sí? Ese warning realmente, ¿qué es lo que hizo? Este de acá, No, el de abajo, el rojo. bueno, tenemos este warning amarillo que me está diciendo que estos colores no tienen el formato adecuado. Ese, pues simplemente lo ponemos acá. En el valor inicial, pues no debería ser esto, sino completo, con los 6 valores. Y el otro, este warning de each child, está diciendo que yo estoy haciendo un mapeo y no le puse el key. Y pues tiene toda la razón. En el DrumKit yo hice este map y no le puse key. Recuerden que todos los componentes que estén dentro de una lista, o sea, que yo renderice con un map, cada uno tiene que tener un key. El key es un identificador que los diferencia a cada uno. Ese identificador tiene que ser diferente solamente en la lista. O sea, no quiere decir que cada componente tenga que tener pues un ID único y repetible. No, solo tiene que ser irrepetible dentro de esta lista. ¿Ya? Entonces aquí nos hace falta poner este key. Pero ese key, el problema es que pues no lo tenemos. Usualmente lo mejor que se puede poner allí es un ID, realmente un identificador único. No es muy recomendable poner el index, que es como lo más fácil, ¿no? Como simplemente coger el index y ponerlo aquí. No es muy recomendable. JavaScript no tiene alguna manera como de generar un UID. Mm. De manera como nativa, no tiene. Pero pues, por ejemplo, una forma muy fácil sería con el Unix, como con el date.now, que va a ser un número diferente en cada milisegundo. Lo que pasa es que si algo pasara exactamente en el mismo milisegundo, pues no sería muy chévere. Pero pues creo que no nos va a pasar. ¿Vale? Entonces podríamos usar este para crear un ID, pero por ahora dejemos el error, ¿vale? Y ahorita miramos, por ahora dejemos este warning, pues me refiero. Y ahorita miramos dónde es que cobra más sentido tener un ID. O dónde creen que cobraría más sentido ya tener un ID. Luego yo pues en un tutorial que me estaba viendo, pues ahí él me mostraba que cuando creaba la lista de los objetos, tenía como un generador random que le asignaba a cada objeto un ID para pasarlo luego ya pues como props. Exacto. Ahora entonces podríamos crearlo en el Drum Creator, o sea, como que cuando llego al Drum Creator, aquí podríamos ponerle un ID, como que agregar al Drum Type un ID y generarlo aquí automáticamente. O podría ser acá en app, por ejemplo, cuando ya sabemos que se finaliza, entonces ahí le ponemos un ID. ¿Vale? Como depende. Pero, ¿qué sería? A ver, ¿para qué más nos va a servir ese ID? Digamos, si no
Si no tuviéramos esto, si React no nos estuviera diciendo esto, ¿para qué más sería bueno tener un ID? Para editar, o sea, si queremos como después de que ya está creado el DROM, como volver a editarlo, pues saber que está seleccionando eso, sin contar en el index. Claro, tenemos que saber, cuando estemos editando, tenemos que saber cuál es el que estamos editando realmente. Es para eso. ¿Sí? Cuando estemos creando uno nuevo, lo que necesitamos es crear un ID automático. Pero cuando estamos editando, necesitamos saber que este primero toma toda la información. Cuando se lo pasamos al input, pues no me debe poner el color negro, sino que si yo quiero editar uno que es verde, pues cuando yo llegue aquí, ya debe venir con esa información, pues con el verde puesto, con los sliders donde deben ir. Y cuando termine de editarlo, yo tengo que avisarle a Pepe que es que este no quiere decir que voy a agregar uno nuevo al arreglo, sino que voy a editar uno que ya existía. Para eso es que yo necesito también tener un ID. ¿Sí? ¿Dónde creamos el ID entonces? Debería crearse cuando se añade el objeto a la lista, ¿no? Al drum. Sí. Puede ser que cuando se agregue un objeto a la lista coja el length -1 para que quede pues el primerito como 0, 1, no sé, 2, 3. Ok. Pero entonces, como que aquí que le decimos que, a ver, no debemos hacer esto. New drum.id, por ejemplo, igual a 10, algo así. Esto no debería pasar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es fijo y siempre van a todos van los elementos que se crean van a tener el mismo ID. Ah, bueno, listo. Pues no 10, sino, digamos, drums.length. Ahí cada uno sería diferente, pero ¿por qué no deberíamos hacer eso? Porque cuando se elimine otro nuevo elemento, pues, entonces puede ser que se elimine uno que tenga la misma referencia. O sea, si digamos que elimino el 2, entonces el arreglo tendría 3 elementos, pero si yo quiero un 4, Ah, ya ya. es el otro 4. Sí, esta no es una buena forma de crear un ID, exacto. Podríamos usar el... El date, lo que estás diciendo. Bueno, digamos ahí ya listo, ya solucionamos esa parte. ¿Qué otro problema tendría esto? Bueno, este error que tenemos aquí, ¿por qué es? Ah, porque pues, el tron todavía no tiene eso como la interfaz, ¿no? Drum type no tiene ID. Entonces tal vez drum type debería tener ID, ¿no? O sea, para que un drum exista, tal vez necesita un ID, ¿no? Entonces se lo agregamos acá. Sí, Sí, pero tiene que ser un opcional porque cuando se crea no... Claro. Si se lo ponemos así, entonces ahora vamos a tener un error es en el drum creator, porque me va a decir que dónde está el ID. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Ponerlo como opcional? No voy a asignarle el ID de una vez allá. Asignarle el ID acá. Yo creería que no debería ser opcional, porque todos los drums deben tener su ID, por ejemplo. O sea, como que si un drum no tiene ID, pues no debería ser un drum válido. Entonces yo no lo pondría como opcional. ¿Qué opción nos queda? Pues sí, una sería crearlo directamente acá, poner el ID, aunque simplemente le podemos decir, listo, pues tu ID va a ser date.now. Y como esto pasa cuando se renderiza por primera vez, pues estaría bien, ¿no? Simplemente cada vez que yo entro al Drum Creator, se va a crear con un nuevo ID. ¿Sí? Y así pues no tengo que hacer esto acá, de asignarle un ID ya cuando se pasa la regla, sino que simplemente se le asignó un nuevo ID cuando fue creado.
Sí. Este error, ¿dónde está? Drum Creator en la línea 20. Ah, listo. Entonces ahora este error, ¿por qué es? Porque Drum le estamos diciendo que sus propiedades son las mismas de Drum Type sin precio. Entonces ahora me está diciendo que también necesita entonces el ID. ¿Dónde está el ID, no? Eso es lo que me está diciendo acá. Que la propiedad ID no se la estoy pasando, pero es requerida en Drum Props. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Yo creo que mejor que la omitas, porque no la vamos a modificar ni nada, solo la vamos a previsualizar. Porque el Drum, su única responsabilidad es mostrar el rectangulito este que representa el Drum. Y para mostrar ese rectángulo no necesita el ID. Entonces sí, la podemos omitir acá. ¿Creen que? El pipe y le decimos que también omitimos el ID. ¿Se acuerdan de esto, no? Las propiedades del drum son las mismas del drum type, pero omitiendo el precio y el ID. Si hacemos esto, entonces por acá en el drum kit ya podemos decirle que va a tener un key que es drum.id. ¿Sí? Entonces, si yo hago esto, listo, ahí está, y puedo crear otro diferente. Y pues ya no está el error. ¿Listo? En cosas de backend, pues supondría que pues, se puede hacer como un generador de UIDs, pero también se podría usar como la IP concatenada con el coso de milisegundos ¿Cuál o algo IP? así, como No, la IP, no pero sé. ninguna de esas es infalible. O sea, Sí, es claro. muy poco probable que pase algo en el mismo milisegundo. Pero no, lo mejor es usar un generador de IDs. NPM UID. Ese es el que uno usa usualmente. Ya, te asegura un ID único. Y listo. ¿Vale? ¿Tiene sentido hasta aquí? ¿Cómo vamos? Ok. Ahora, estando aquí ya en el drum kit, digamos que queremos editar uno de ellos. Digamos, yo quiero editar este rojo. Digamos que vamos a hacer que sea posible yo darle clic y al darle clic, entonces me va a mandar ¿a dónde? Debería Patrón mandarme creero. al Drum Creator, pero ya como prelleno con la información que tenía el otro, ¿no? Como rojito, ¿cierto? Y que cuando yo le dé Finish, en vez de agregarme uno nuevo, lo que hace es reemplazarme la información de este que estaba editando. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Lo primero sería decirle al drone creator que tenga la posibilidad de recibir un drone. ¿No? ¿Y qué Y ya más? pues con ese drone pues lo setea. Y la otra sería el hecho de que el método de retorno pues valide si ese ID ya está como guardado. Uh-huh. Pues para que no tenga que crear otro, sino que simplemente coge el que ya había y lo splicea y agrega el que nuevo, el que retornó. Ajá. Ok, pero ¿y cómo sabemos? ¿Cómo haríamos eso ya como en código? Pero es para editar uno, ¿cierto? Pues toca hacer algo para que pues ya el drum kit sepa qué drum se seleccionó, como un clic, y pues probablemente que nos aparezca un botón que nos diga editar drum para que nos lleve de nuevo a la pantalla de Drum Creator. O sea, cada vez que se renderice un drone, pero ahí tengo mis dudas. Pasar el ID en el link.
También. que lo lean. Poner global, poner ellos. como contexto el estado de drums también. Exacto. Es lo que yo, así como tengo una ruta, como que tengo la ruta new drum que renderiza el drum creator. Okay. Pero de pronto también debería responder a otra ruta diferente que sea como, aparte del new drum, una ruta que es edit drum y a la que le paso el ID. Pero el componente podría ser el mismo drum creator. ¿Sí? Como siempre, recuerden que hay varias formas de solucionar la misma cosa, ¿no? Pero entonces, creo que el otro día les había mostrado, ¿no? Que yo puedo a un mismo route pasarle varios paths. Decirle como que un path válido va a ser new drum y otro path válido va a ser edit drum que reciba el ID. ¿Sí? Ambos, estos dos paths, ambos van a renderizar el drum create. ¿Sí? Y... ¿Cómo? Está acá, o sea, pero no hay una confusión ¿Por qué? porque son dos rutas distintas, o sea, Dos rutas distintas, ambas renderizando la misma cosa, ¿cierto? sí, Claro. sí. Lo que necesitamos es saber cuándo se está renderizando porque es nuevo y cuándo se está renderizando porque es una edición. ¿Ya? Ya vamos para allá. Primero, aquí lo que voy a hacer es simplemente como meter todo el drum. Voy a meter en un botón. Seguramente se va a ver horrible, pues, pero que necesito es poderle poner un clic. No, en un botón no, perdón, más bien como en un... No, más bien pongámoslo en un div. Simplemente abajito del drum le decimos como un link para editar. Edit. ¿No? Y este link necesita que lo pasemos ¿a dónde? A edit drum, y que le pasemos el ID, drum.id. Sí, ok, entonces miren, edit drum, ahí cada uno tiene su enlace. Y si le damos acá, pues miren, edit drum, y ahí está el ID. Y me está renderizando el mismo drum creator. O sea, hasta aquí pues no nos hemos dado cuenta que es uno nuevo o no, o es uno en edición. ¿Cierto? O sea, para el drum creator, ese man no se dio cuenta que eso es o es una edición o es uno nuevo. Entonces se está comportando igual. ¿Cómo hacemos para diferenciar cuándo es una edición y cuándo no? Quería que por el ID, porque pues solamente en el edit se le pasó el parámetro ID, o sea, cuando ID no sea nulo, entonces... Vamos a leer los parámetros de la ruta. correcto. Los parámetros, use params. Este use params recibe un tipo para yo poderle decir cuáles son los parámetros que va a traer. Y va a traer un ID, pero ese ID es opcional. ¿Cierto? O sea, puede que venga y puede que no. Entonces pongamos aquí ID. Recuerden que todos los parámetros siempre son strings. Por ejemplo, ID realmente es un número, pero va a venir como string. Entonces, si necesitamos el valor como número, tenemos que parsearlo. Pero por ahora, simplemente aquí hagamos un console log de ID. Entonces, vamos a ver. Si le damos en create new drum, ID es indefinido. Está bien, eso es lo que debe pasar porque es uno nuevo. Pero si nos vamos a este edit drum, miren, ID es este número. O si nos vamos a este otro, pues el ID es este otro número diferente. ¿Sí? Entonces, sí, básicamente si el ID es indefinido, es nuevo, pero si no es indefinido, es una edición.
Y ahora para acceder al, con el ID al arreglo, me toca volverlo ya al context. No necesariamente, pero pues sí. Digamos que una forma fácil sería poner todo esto, todo el drums en un contexto. Podría ser. Lo ponemos en un contexto. ¿Qué otras opciones cree que hay? Porque harían más válidas o menos válidas. La otra opción es pasárselo como parámetro. O sea, decirle que el drum creator también necesita el drums, Ok. que es un drum type array. Sino que mirando más a futuro, si fuéramos a hacer otras partes de la batería, o sea, pasársela por parámetros, pues sigue siendo más lento que poner todo el drum kit Un contexto. en un contexto, ¿no? Tienes toda la razón. Pues. ¿Listo? Entonces creemos el contexto de una vez. Entonces vamos a crear el archivo. Dentro de utils, creamos el archivo drum context.ts y export drum context es igual a react.createContext. ¿Qué es lo que recibe esto? Un valor por defecto. Export const. Esto no me importó React. Ya. Entonces create context. Y ese contexto entonces, ¿qué va a tener? Va a tener un drums. Y ese drums es un arreglo vacío. Y le decimos que lo tome como un drum type array. ¿Sí? ¿Sí o qué? Con este contexto, bueno, quiere decir que todo lo tenemos que poner dentro del contexto. O sea que aquí en app deberíamos hacer un drum context provider. Encerramos todo dentro de ese provider. Y el provider tiene un value. Y ese value tiene un drums. Este drums, el valor sería el mismo valor que este arreglo. Sí, ok. Entonces se puede quedar así. Y el drum creator, bueno, este no necesitaría esto de acá, sino que acá necesitaríamos leer el valor de ese contexto. ¿Cómo leemos el valor del contexto? Pues, ¿se acuerdan que const le decimos que es igual a useContext drum context? Y entonces aquí podemos leer drums. ¿Sí o qué? ¿Tiene sentido? Sí. Sí. Ahora entonces lo que deberíamos es tener como un const. ¿Cómo le ponemos? Drum edit, que sería igual a ir por todos los drums y encontrar el drum que en su ID sea igual al ID del parámetro. ¿Ok? Y aquí hay un error, pues porque este ID es un número, pero este de acá siempre es un string. Entonces ahí es donde habría que parsearlo, pues, o convertir este string o convertir este número. ¿Sí o qué? Me falta también el return. ¿El return de qué? En el find, antes de, bueno, después de las flechitas. No, no hace falta porque cuando yo le pongo llaves, tengo que poner return. Pero cuando no le pongo llaves, él automáticamente retorna lo que yo pongo aquí. Ah, ya. ¿Listo? Entonces podríamos hacer un parse in o qui. O la otra que podemos hacer es, por ejemplo, añadirle aquí un string para volverlo string antes de la comparación. Yo prefiero eso.
muy similar. Sino que el ID en un link puede luego cambiar a, usemos su ID. Y pues ya puede generar letras y todo eso, y eso no lo va a parcial entero. Ok. Sí, podría ser. También la otra podría, en vez de usar triple igual, usar doble igual, que va a ser la conversión automática. Pero entonces ahí TypeScript me dice que no sea tan guaricho y que use 3. El UID significa Unique ID, que era lo que estamos hablando ahorita. Es como, por ejemplo, los IDs que genera Firebase. ¿Han visto que es un alfanumérico? Es un Unique ID. Ya, ok. Pues bueno, dejémoslo como con más string, para que haga la comparación entre strings. Y entonces drum edit puede o ser un drum type si encuentra uno con el mismo ID, o puede ser indefinido. Entonces, por ejemplo, hagamos aquí un console log de drum edit. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, aquí lo encontró. Entonces, es el drum que tiene toda esta información. Pero si yo me voy a create new drum, aquí es indefinido. ¿Sí o qué? Pues, ¿qué más deberíamos hacer? Pues ya usar esos parámetros que encontró y aplicarlos al drum. Como que le podríamos decir al state que su valor inicial sea drum edit, si encuentra, y si no, o sea, si esto llegara a ser indefinido, entonces que tome estos valores iniciales. ¿Sí? Recuerden que este O es como poner un valor por defecto. Si encuentra algo aquí, va a usar ese valor que encontró. Si no, va a usar lo que está aquí. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Si me voy a uno nuevo, entonces es indefinido, o sea que inicia con los valores iniciales. Pero si me voy a uno, digamos a este rojo, miren que lo puso rojo y me movió acá los sliders a los sitios donde debía estar. ¿Sí? Todos los inputs están bien puestos. Si me voy a este otro, entonces ese otro rojo. ¿Listo? ¿Tiene sentido hasta ahí? Sí, todo bien. Miren que es engañosamente simple, ¿no les parece? Realmente Bastante. no es mucha cosa. El problema es como... Como engañosamente. El problema es como esas decisiones iniciales que seguramente en organización de los datos ustedes tomaron en un punto en el que todavía pues, no entendían bien esto. Pero miren que realmente es mucho de repetir lo mismo y es bastante simple. Pero ahora, Profe, ¿cómo hacemos? Dale. disculpa, uno puede usar el drone edit si es es que me puse a pensar que tal vez esto sería bueno para no sé, para cuando uno crea un usuario y si uno quiere editarlo, pues que le aparezcan los campos con los valores, o sea, para ahorrarse el trabajo de hacer dos elementos que contienen los mismos datos. ¿Entiendes hasta ahí? Pero, ¿cuál es la pregunta? No, La no entiendo. pregunta es, ¿uno podría ocultar o poner elementos en el return con ese drone edit? ¿Cuál return? Pero no tengo el código. En el Sport, al final, que pues cuando uno renderiza las cosas en el render, uno podría ocultar elementos si el drone edit aparece o si no. Ah, claro. Digamos que yo no quisiera dejar que edite alguna cosa, ¿te referís? Sí, como hay páginas que no dejan editar ya el correo a una persona. Ah, claro. Podemos decir, digamos que por alguna razón no quiero que el diámetro sea editable. Solamente lo puedo poner cuando estoy agregando.
Entonces, sí, pues simplemente le ponemos aquí un condicional. ¿Cuál es la condición para que el editor del diámetro se muestre? El ID. ¿Cómo? Que entre el ID, ¿no? ¿El ID? Del link. Ah, el ID del enlace, sí, puede ser. Como que solamente si no tiene ID, le mostramos ese editor del diámetro. Entonces, a uno nuevo le dejamos poner diámetro, pero a uno en edición, no. Solamente de la altura. Ah, ya, listo con el ID. Ok, listo. Gracias. ¿Sí? Es que, luego, es más de lo mismo. Es un if normalito de los de React. Y simplemente tenemos que encontrar cuál es el dato que me permite saber cuándo lo muestro o cuándo no. ¿Sí? Listo. Y ya cuando él hace el find y digamos que no lo encuentra, si no lo encuentra, o sea que ponga un link, un ID malo, le va a tirar un definido, ¿cierto? Y luego cuando diga el O, va a tirar eso un indefinido, entonces coge los valores por defecto. ¿Sí o qué? Pero entonces ahí podríamos hacer una validación adicional. Porque es que, a ver, por ejemplo, yo entro a este editar y esto es un ID válido. Pero ¿qué pasa si yo aquí le pongo un ID inválido? ¿Qué es lo que realmente debería pasar? No, debería decir que no se encontró o que no existe ese dron realmente. 404. Ujú. Porque nosotros podemos darnos cuenta cuando alguien intentó editar, pero no se encontró el elemento para editar. Ujú. O sea que, por ejemplo, const edit error, que sería cuando existe un ID y no existe un DROM edit. O sea, sí venía un ID en el link, en el parámetro, pero con ese ID no logró encontrar ningún elemento de DROM. Y basado en esto, pues podemos decidir qué hacer. Podríamos decir que cuando pasa eso, entonces de una, por ejemplo, en vez de retornar todo esto, pues retornamos Redirect. un mensaje de error. Como que le decimos, no, pues, bueno, 404 o... No debería ser 404 porque más bien entonces deberíamos mandarlo a la página 404. O, bueno, no drum found with ID y le ponemos el ID, por ejemplo. O lo redirigimos como que sí, edit error. Entonces retornamos una redirección. Y lo redirigimos ¿a dónde? De pronto al root. ¿Sí? O a la misma drum, new drum. Simplemente que es uno nuevo, no una edición. Ok. ¿Sí? ¿Tiene sentido? O pues la otra, la que les decía, retornar un mensaje de error. Es como, quedó con no drum, no sé qué. ¿Listo? Digamos que por ahora lo vamos a redirigir a new drum. Entonces, por ejemplo, si aquí yo intento ingresar a este edit drum con un ID inválido, entonces miren que de una me redirigió a new drum. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos a realmente hacer la edición. Miren, aquí creo uno nuevo. ¿Esto por qué me sigue diciendo Unique Key Pro? Ah, bueno, como ahora, antes teníamos el drum, ¿sí? Ok. Pero ahora realmente lo que retorna el map es un div. El que debe tener el key es lo que retorna el map. Entonces, en este caso que ahora estamos retornando este ID, el key debe pasar es al div. ¿Sí? El primer elemento o el elemento padre que retorna el map, ese es el que tiene que tener el key. Vale, miren que aquí pues ya no debería salirme ese error. Si creo otro, y ahí ya no me sale el error.
Ok. Las referencias siguen siendo iguales y todo. Las referencias siguen siendo iguales, ¿cómo así? ¿Podemos ver el código otra vez? No entendí un Aparte del poco. map. Lo único que cambió fue esto, antes estaba en el drum, ahora lo pasé al div. Pero ¿cómo él sabe que ese key que estás asignándole a ese div realmente es un props del DROM que se abre después, o sea, la etiqueta? Eso no es un props del drum, Div key. eso viene de este drum de acá. Pues si no, Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. si no retornamos un div con el DROM adentro, sino solamente el DROM, ahí donde se pondría el key. En el drum. Se pone en lo que sea que retornamos. Pero es que como también hicimos este link y el link es como un hermano del drum, o sea, está al lado del drum. Entonces por eso tuvimos que ponerlos ambos dentro de un div. Porque recuerden que solo Ok. podemos retornar una cosa. Entonces solo retornamos un div y dentro del div tiene el drum y el link. O sea, se pone en el contenedor más grande que retorne el retorno del mapa. Ok. ¿Sí? Bueno, hasta aquí entonces lo que nos faltaría es pues editar, porque miren, si aquí yo me voy acá en editar y llego hasta el final y le digo finish, y vamos a hacer un cambio, ya no es este azul, sino uno más oscuro. ¿El finish qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Va a crear otro nuevo. Crea otro nuevo. Y volvió a este error. ¿Por qué? Porque tienen el mismo ID. Creó uno nuevo con el mismo ID. ¿Qué es lo que debería pasar? Hay que hacer una validación en donde se setea el DROM. O sea, el método que llama el finish, pues de si el ID el ID que recibió ya existe en el arreglo, pues lo reemplace, que remueva el anterior y coloque el nuevo. O si no, pues que lo añada, pues así como está ya. Exacto. Entonces acá tenemos que cambiar esto. Voy a comentar este. Y vamos a hacer, a ver, set drums. Necesitamos también el valor previo. Pero entonces aquí voy a abrir pues las llaves. Y tenemos dos casos. Entonces, ¿cuál sería como la validación entonces? Dijimos que si ya existe, ¿no? Sí, que él busque el ID en drums y lo encuentre. Y el caso que no. Entonces, const, por ejemplo, edit. Sería una edición si en el valor previo es capaz de encontrar un drum que su ID es igual al newDrum.id. ¿Sí? Recuerden que el find va y busca en cada uno de los elementos de este arreglo el que en esto retorne true. Entonces va a encontrar el elemento que esté en el arreglo, su ID sea igual al ID del nuevo drum. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué pasa? Si es una adición, si es una adición, ¿qué debemos hacer? Aquí la forma full correcta de hacer esto sería retornar. Recuerden que siempre tenemos que retornar una copia del arreglo, ¿no? Que antes lo hacíamos con arreglo.slice para crear la copia. ¿Sí o qué? Acá, la forma como más pro es crear la copia del arreglo reemplazando el elemento editado. Quiere decir que, como que, si lo pusiéramos en pseudocódigo, es como todos los elementos hasta antes del editado. O sea, del 0 hasta antes del editado, para que no coja el editado. Luego, el elemento
editado. O sea, ahí es donde pondríamos el new drum. ¿Sí? New drum. Y luego, todos los elementos que están después del editado. Pues, todos los elementos después del editado. ¿Cómo haríamos esto? Aquí realmente no nos sirve saber, o no nos sirve tener el elemento editado, sino que lo que necesitamos saber es el índice del elemento editado. El find ID, ¿no? Hay un find index o algo así. Find index. Ajá. El find index nos retorna un número. Ese número va a ser 0 o mayor a 0 si lo encontró. O sea, es el índice en el que estaba el elemento que esto dio true. Sería el índice del elemento editado. O nos va a dar -1 si no lo encuentra. Entonces, si edición es mayor o igual a 0, quiere decir que encontró el elemento. ¿Cómo hacemos para coger todos los elementos hasta antes del editado? Que sería Les... ref.slice, ref.slice desde 0 hasta edit. Ujú. Y aquí había que hacerle pues un spread para que los ponga dentro de este nuevo arreglo. ¿No? ¿Listo? Luego el elemento editado, el nuevo elemento, pues, new drum, que en este caso no es nuevo realmente, sino que es un elemento editado. ¿Listo? Y luego, pref.slice de edit +1. O sea, del que está siendo editado +1, o sea, el siguiente. Y si no le ponemos un segundo parámetro, lo va a llevar hasta el final. Y también pues tenemos que hacer el spread. ¿Y esa es la mejor manera? ¿O no se puede sacar copia y simplemente decirle que la posición de esa copia en la posición edit sea igual a tal? La otra sería pref.slice para sacar la copia, ¿cierto? O sacar la copia de la otra forma. Lo mismo. Y le decimos a copy.splice. Recuerden que splice sirve para borrar, pero también para reemplazar. Reemplazamos en edit, le decimos que vamos a eliminar uno y le pasamos cuál es el que vamos a agregar, que sería new drum. Pero si vos llamas copy y abrís las llavecitas de arreglo y le pasas edit, le decís esa parte del arreglo igual a nuevo. ¿Cómo? O sea, copy en la posición edit, o sea, llavecitas edit, igual. Ah, sí, mentira, sí. Copy en edit sería igual a new drum. Esto te lo referís. ¿Sí? Okay. Sí. Sí, también. ¿Qué es lo que tiene de bueno esto? Que no creamos variables aparte. O sea, no creamos el copy, básicamente. Pero en la realidad hacen básicamente lo mismo. ¿Listo? Les voy a dejar esta comentada, que es como la recomendada usualmente, pero seguramente que esta es bastante menos confusa, ¿cierto? Quiero entender, a ver, vos le decís pref slice, o sea, eso es todo lo anterior, eso lo tengo claro. Sí, miren, hagamos un ejemplito aquí. Ujú. Aunque yo tengo una variable arreglo que es igual a 10, 20, 30, 40, 50 y 60. ¿Sí o qué? Y yo quiero reemplazar este 40 por un 100. Yo le puedo decir que coja toda una copia, o más bien, hagamos las tres partes por separado. Pues una cosa es el arr.slice desde 0 hasta el índice del 40. ¿Cuál es el índice del 40? 3. 0, 1, 2, 3. Entonces, de 0 hasta 3 me va a tomar hasta el 3, pero sin el 3.
o sea, sin el 40. ¿Sí ven? 10, 20, 30. ¿Sí, ok? Y si luego le digo arr.slice desde el índice del 40 más 1, o sea, desde 4, y no le pongo otro número, me toma después del 4, desde el 50, Los restantes. los restantes. Entonces, si yo le digo que quiero un nuevo arreglo, haciendo un spread de arr.slice entre 0 y 3, luego le pongo aquí el 100, y luego un splice de array.slice del 4 en adelante, entonces ahí está el mismo arreglo, pero el 40 ahora es un 100. Entendido. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo chévere? Me permite no tener variables adicionales, me permite hacer todo esto en una línea de código. Bien. Pero, listo, pues esta es un poco menos confusa. ¿Sí, okay? Este es el caso en el que sea una edición. Y en el caso en que no, pues simplemente retornamos lo que ya teníamos, que es una copia del valor previo, agregándole el new drum. ¿Sí, bien? Si edición es mayor a 0, o sea, si el index, cambiémosle el nombre, edit index más bien. Si el index es mayor a 0, mayor o igual a 0, quiere decir que lo encontró. Entonces es una edición, entonces retorna esto. Si no, quiere decir que es uno nuevo, entonces retorna esto. Aquí tenemos un error. Ah, bueno. ¿Sí? Estos son los dos casos posibles, entonces vamos a ver si funciona. Aquí creo que no hay nada. Aquí no hay ninguno, vamos a crear uno rojo. Finish. Y vamos a crear ahora uno azul. La creación sigue funcionando, porque si no, pues no aparecerían aquí estos nuevos que acabo de crear. ¿Sí? Ahora la edición, entonces ahora este rojo, le vamos a poner el parche de color verde, bien navideño. Y finish, ahora no me creó uno nuevo, sino que lo editó. ¿Sí? Pero ahí no le falta en el código que está ahorita el splice, no me acuerdo, splice o slice, no me acuerdo cuál era, para reemplazarlo. O sea, ahí cómo sabe que está quitando el que es y luego colocando el nuevo. Aquí. En el arreglo, le dije que el elemento que está en ese índice ahora es el nuevo. Entonces quito el anterior. Ya, entiendo. El nuevo es el mismo realmente, solo que con valores editados. ¿Sí o qué? Ya, sí, entiendo. Por ejemplo, este parámetro tal vez no deba llamarse new drum, tal vez deba llamarse new or edited drum. Porque puede tomar cualquiera de los dos, ¿no? O a veces va a ser nuevo, o a veces el mismo parámetro va a ser uno editado. ¿Sí? ¿Qué tal hasta aquí? Yo creo que bien. O sea, es las mismas reglas, pero pues se aplican en distintas maneras. O sea, no es algo como así súper nuevo que hemos visto, sino que es como casos específicos de cómo se aplican las reglas. ¿Qué opina el resto? ¿Sí vamos todos bien hasta aquí o repasamos alguna cosa que ya hemos visto, alguna confusión? Todo bien. Yo tengo una duda, pues no sé, yo creo que ya lo habían mostrado antes, pero aquí en el handle drum creation, ¿desde dónde se le pasa el drum type que pide ahí? ¿Este drum type? Sí, o sea, ahí el drum creator, ¿cómo se lo pasa a esta función? El drum creator es un componente
que una de sus propiedades es un onFinish. OnFinish es un evento, ¿sí? Okay, o sea, es una función que se llama cuando algo pasa. Ese algo en este caso es darle clic al botón Finish. ¿Sí? Okay. Cuando le damos clic al botón Finish, llamamos al handle Finish, pasándole al onFinish, que es el evento que viene desde afuera, el drum. Este onFinish con este drum es este mismo handle drum creation finish que recibe ese drum. Miren, new or edited drum. Es como si aquí, si leyeron lo que les mandé, imagínense que esto es una flecha. Esto es esto mismo. ¿Sí? Este handle drum creation finish es este mismo onFinish. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Este handle drum creation finish se lo estamos pasando por acá al drum creator en el onFinish. ¿Sí ven? OnFinish es igual al handle drum creation finish. Ese onFinish lo recibe este mancito por acá arriba. Creo que aquí está el onFinish. Aquí cambió de nombre, pero así haya cambiado de nombre, este onFinish es este handle drum creation finish. ¿Qué es lo que pasa? Que el app adentro tiene el set drums, que es lo que necesita llamar, miren, set drums. Pero acá adentro no tenemos el set drums. Entonces, por eso tenemos que hacerlo a través como de esta flechita o de esta propiedad. ¿Ya? Este handle finish, adentro llama el onFinish, que es este mismo handle drum creation finish. O sea, le estamos diciendo que cuando dentro de este componente drum creator que está adentro, le demos clic al botón finish, queremos que se ejecute el handle drum creation finish con el nuevo drum. ¿Sí? OnFinish con el nuevo drum. Entonces, este drum y ese drum type, que es el que definimos aquí, el new drum es drum type. Este es este mismo, ¿no? Si yo cambiara esta definición y le digo que ahora el new drum es una string, por decir algo, pues aquí va a fallar. ¿Sí? Porque esto es una función. Es una función que está recibiendo un drum type, cuando ahora lo que debe recibir es un string. ¿Sí? Miren que si aquí le pongo string, pues obviamente tenemos otros errores, pero ahora el error ya no aparece. Porque este string es este mismo de acá. Ya, ¿Sí? entiendo. O si fuera el drum type, pues de nuevo, ahora esto tiene un error, porque es que una función que recibe un drum type no le sirve a una función que recibe un string. Eso es lo que me está diciendo acá. Miren, una función que recibe un string no es asignable a una función que recibe un drum type. Ambos tienen que recibir lo mismo. Drum type. ¿Sí? Sí, y si fuera otro tipo de dato, un evento, algo así, o un string, o sea, también se puede hacer de la misma manera, ¿cierto? Que sí, sí, ¿qué cosa fuera otro tipo de dato? El, el elemento que, bueno, la variable que recibe la función. Sí, claro, pues O sea, sí. si quisiera hacerlo con que le pasara un evento, también se hace igual, ¿cierto? Solamente cambia el tipo de... Ya, ok, Fuera un ok. string, pues, también este tiene que ser un string. Pues sí, depende de lo que sea que yo necesite. ¿Sí? Listo. Sí, ¿Qué dicen los otros? ¿Todo bien? Ok. Sí. No falta lo de que se... Ah, no, no, no. No me acuerdo que no. Que si usamos el... Ah, no, sí. Espera. No, no, decimos lo de que cuando se inicia uno nuevo tenga las opciones por defecto. Sí. Decimos Miren, si yo edito, me pone estas de acá. Pero si no le doy a editar, sino crear uno nuevo, me pone las por defecto. O sea, negro, con el diámetro y el alto Ya mínimo. entiendo. ¿Sí? Error mío. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se ponen las variables por defecto?
porque edit es retorno un undefined, entonces como no puede ser indefinido, pues entonces toma la otra opción. Acá el DROM creator, el DROM edit sería indefinido. Entonces, si es indefinido, pues no puede ser indefinido, como tenemos el o, toma esto otro, que son los valores por defecto. Un nuevo ID y los valores por defecto. Sí, ok. Bueno, pues no sé, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con esto? ¿Creen que sí creen que es valioso esto que hemos estado haciendo? Bastante. O ya queremos ver qué más podemos hacer, o sea, otros temas con Ruby. Uno podría hacer hasta más nazi y decirle que Drum Edit solo trate de buscarlo si realmente vino como parámetro en el link, ¿no? También. Sí, le podemos acá incluso mandar que a veces va a ser como edit, como un booleano, por ejemplo. Entonces acá, por ejemplo, en el handle finish, cuando le decimos que sí es edit, pues si el ID o si el edit drum, perdón, si el drum edit tiene algo, si el drum edit tiene algo, quiere decir que era una edición. Entonces, con doble signo de exclamación lo convertimos a true. Pero si viene indefinido, el doble signo de exclamación lo convierte a falso. Sí, se puede. Aquí creo que no es necesario, pues ya con que el drum por dentro traiga el ID es suficiente. Bueno, ¿cuándo vamos a ver talleres entonces? Yo creo que la próxima, que estoy Hermano, corriendo también con el portafolio. Que ya estamos en semana 12, ¿no? Sí. sí, sa. Entonces, el otro jueves, Bueno, Ok. listo. Bueno, Juanes me dijo Pero que... ¿Cómo? ver es mostrar los avances o ver es entregar. No, puedes entregar, ¿no? Dorime. Pues bueno, lo podríamos ver como los avances al 100%. ¿Sí? Mira, lo que pasa es que yo no, no sé, no avanzo un culo porque me quedo como, hago el componente y de una vez me pongo a mirarle como, bueno, que sea responsive, me pongo a hacer maricadas. Y avanzo muy lento como en el código de componente. Nadie ha dicho que tenga que ser responsive. Nada de eso, bueno. No. Bueno, veamos entonces qué hay para entregar la otra semana. Y ahí miramos entonces por dónde seguimos, ¿vale? ok. Una cosita, es sacrilegio tocar el div con el ID de root. En cuanto a estilos, pues. Ah, ¿en cuánto estilo? No. Bueno. Bueno. Listo, muchachos. Yo creo que hoy, Juanes me dijo que está en un proceso de selección y le pusieron una reo ahorita. Es que no puede estar. Listo, entonces, bueno, no, nos vemos la otra semana o recuerden que también tengo tutorías, ¿no? Si necesitan ayuda. Y si necesitan monitor, tenemos a Juanes y también voy a invitar a Jaime Urbano,
también a que esté ahí como monitor, ¿vale? Listo, profe. Listo. ¿Cuándo es que dice que... ¿Cuándo tenés tutorías? ¿O monitorías? Martes y martes y jueves de 6. Ok. Listo. Ok. No. Ya subo estos cambios, entonces. Fácil. Gracias. Bye. Nos vemos, pues. Suerte. Vayan a marchar.